propia de un consejo municipal correspondiente. Ahora, estamos en un escenario donde hay autoridades de un procedimiento administrativo disciplinario para servidores de gobiernos locales, municipalidades provinciales y distritales con 20 trabajadores o menos. Por lo tanto, si nos acudimos al artículo 22 del Decreto Supremo número 41 del año 2014 de la Presidencia del Consejo de Ministros, vamos a estar frente al régimen especial para gobiernos locales, en los cuales habrá sanciones de amonestación escrita, suspensión de 1 día hasta 12 meses y destitución. Por lo tanto, si un servidor de una entidad, en este caso un gobierno local, que tiene 20 a menos funcionarios o servidores, hay que tener en cuenta que la amonestación escrita, en este caso, la autoridad de primera instancia que conducirá el procedimiento administrativo disciplinario y sancionará será el gerente municipal. Y la autoridad de segunda instancia será el alcalde. Pero si ya estamos en el escenario de una suspensión de 1 hasta 12 meses, quien será la autoridad de primera instancia y quien va a conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionará va a ser el titular de la entidad. Y quien va a ser la autoridad de segunda instancia va a ser el Tribunal del Servicio Civil. En el ámbito de las sanciones hablamos de destitución. Y cuando hablamos de destitución, la autoridad de primera instancia que va a conducir ese proceso administrativo, disciplinario y de sanción en entidades que son gobiernos locales con 20 menos funcionarios o servidores, estamos hablando que será en primera instancia el titular de la entidad. Y en segunda instancia será el Tribunal del Servicio Civil. Hoy en día, la Oficina de Recursos Humanos será quien apoya a la autoridad del procedimiento administrativo disciplinario. Todo esto nos deriva y nos conduce a la denominada investigación previa, que tiene un inicio y un término de la investigación propiamente dicha. Es decir, recibida la denuncia, la Secretaría Técnica actúa las investigaciones preliminares. Es decir, una vez concluida la investigación, el secretario técnico realiza la precalificación de los hechos según la gravedad de la falta. En esta etapa culmina con el archivo de la denuncia, con la remisión al órgano instructor del informe de precalificación, recomendando el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Pero también el órgano instructor puede apartarse de las conclusiones del informe del secretario técnico si las considera no competentes o por considerar que no existen razones para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Esto nos conduce a la fase de instrucción. Y sobre la fase instructora en un procedimiento administrativo disciplinario, hay que tener en cuenta que se emite en su momento el acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Se va a notificar el acto del inicio del procedimiento administrativo disciplinario al servidor público, quien tendrá en cuenta los descargos que se van a presentar dentro de 5 días hábiles, en los cuales se pueden solicitar una prórroga del plazo. Por lo tanto, estará en su momento el órgano instructor, quien será quien lleve a cabo el análisis de las indagaciones respectivas. Y se emitirá el informe del órgano instructor, y el órgano instructor remitirá todos los informes en su momento al respectivo órgano sancionador. Como verán, la importancia que tiene justamente este órgano instructor, porque en su momento el informe que elabore, el informe que desarrolle, se remitirá en su momento para el respectivo conocimiento del órgano sancionador. Ahora sí viene la parte medular, la parte más esencial, más importante de este seminario especializado, que es la fase sancionatoria. Esa fase sancionadora que implica, en primer lugar, que se inicia con la recepción en sí del informe del órgano instructor, ya se tiene,
ha sido recepcionado, ha sido recibido. Y este órgano sancionador va a comunicar tal hecho al presunto infractor, con el fin de que éste en su momento pueda presentar su informe oral. De creerlo necesario o indispensable, este órgano sancionador se puede apartar de la recomendación de la sanción del órgano instructor. Y el órgano sancionador notificará la resolución que en su momento pondrá fin al procedimiento respectivo. Como verán, este es el ciclo de la fase sancionadora dentro del procedimiento administrativo disciplinario en el Perú. Hoy día estamos en un escenario cada vez más complejo. Tenemos hoy día presentes a la administración pública, por un lado, tenemos a los ciudadanos, por otro lado, tenemos a los servidores públicos, servidores civiles en sí, que están ligados a la ley 27.815, que es la ley del Código de Ética de la Función Pública, que tienen desde ya una serie de principios, una serie de deberes, pero al mismo tiempo una serie de prohibiciones. Entonces la función pública no es fácil, no es sencilla. Hay no solamente principios marcos rectores que se tienen que acatar, que se tienen que cumplir como funcionarios, que se deben al Estado, que se deben al servicio civil, que se deben al administrado del ciudadano y que integran parte justamente de la administración pública del Estado de nuestro país. Estamos hablando de que no solamente deberes y obligaciones, sino también conlleva a ello a una serie de prohibiciones. El marco normativo de la Ley de Servicio Civil nos conduce a tener muy en cuenta que esta ley número 30.057 llegó para quedarse. Y no actúa sola, actúa con su respectivo reglamento general de la Ley de Servicio Civil, el Decreto Supremo número 40 del año 2014, de la PCM, Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, y con su respectiva directiva número 2 del año 2015, Servir, y sus respectivas modificatorias. Pero no solamente eso se aplica en el Estado por marco de la Ley de Servicio Civil. Hay unas normas de aplicación supletoria que se tienen muy en cuenta, y es específicamente el texto único ordenado o el TUO de la ley número 27.444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, que tiene de ya unas fuentes aplicables, como son las opiniones vinculantes de Servir o el Tribunal de Servicio Civil propiamente dicho. Entonces, hay que tener en cuenta que también se tienen presentes los informes técnicos de los gerentes públicos, que forman parte justamente del servicio civil. Hoy día estamos analizando procedimientos administrativos sancionadores, procedimientos administrativos disciplinarios. Habría que definir, por lo menos en forma concisa y precisa, qué es una potestad sancionadora. La potestad sancionadora tiene justamente una raíz que conlleva en su momento la potestad disciplinaria. Porque esa potestad disciplinaria es la que se refiere en su momento a la atribución que tiene en sí la administración pública para evaluar la conducta de los funcionarios y servidores públicos. Y de ser el caso, aplicar la sanción administrativa que corresponda según la gravedad de la falta, en mérito a un adecuado procedimiento administrativo que debe guardar las garantías del debido proceso, doble instancia. En ese sentido, la potestad disciplinaria se fundamenta en la preservación de la organización administrativa, pues lo que se busca es velar por el orden, la disciplina y por el correcto ejercicio de las funciones administrativas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque es algo que forma parte
de lo que en su momento ya ha sido desarrollado por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de una guía práctica sobre el régimen disciplinario y el debido procedimiento administrativo sancionador en el Perú. Ahora, todo esto nos lleva a las características propias de la potestad disciplinaria. ¿Y a qué nos referimos con relación a ello? A la existencia de una relación de función pública, que muchas veces está ligada a la conducta violatoria de deberes, pero también de obligaciones o prohibiciones concretadas en una infracción. Se fundamenta todo en la relación de sujeción especial del servidor civil respecto de la administración pública. Por consiguiente, el fin último será asegurar el adecuado funcionamiento de la administración pública y en su momento desincentivar la realización de infracciones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque dentro de ello los denominados principios que son propios del derecho administrativo, pero son principios de la potestad disciplinaria. Ya este decreto supremo número 40 de la ley 2014 de la Presidencia y Consejo de Ministros, que es el reglamento general de la Ley de Servicio Civil, en su artículo 92, habla específicamente de los principios de la potestad disciplinaria. Esa potestad disciplinaria que se rige por los principios enunciados en el artículo 230 de la ley número 27.444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de los demás principios que rigen el poder punitivo del Estado. Estamos hablando de legalidad, tipicidad, en su momento debido proceder, causalidad, estamos hablando de presunción de licitud, razonabilidad, no bis in idem, estamos hablando de retroactividad y en su momento culpabilidad. En este escenario estamos en esta dicotomía. Faltas y sanciones. Las faltas administrativas, por lo tanto, pueden ser desde simples faltas leves, y faltas leves conlleva la imposición de amonestación verbal, una amonestación escrita, y la desarrolla con plenitud el reglamento interno de los servidores civiles. Estamos hablando del famoso RIS. ¿Y en qué consiste el RIS? Bueno, contiene ese reglamento interno de servidores civiles las faltas graves, las faltas muy graves, que en su momento también están debidamente tipificadas en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil en el Perú. Estas faltas y sanciones implica que son faltas disciplinarias que pueden ser desde una simple amonestación verbal de palabra, puede ser una amonestación escrita, puede ser una suspensión, o en su momento, de manera muy grave ya, la destitución e inhabilitación como respectiva sanción accesoria. Hay que tener en cuenta que en sí las sanciones no se acumulan y que una sanción no es prerequisito de otra sanción. En cuanto a la habilitación, inhabilitación, hay una sanción principal para los ex servidores públicos en el país. Ahora, de estos procedimientos administrativos disciplinarios, es el procedimiento a través del cual el Estado realiza el deslinde de responsabilidad de los servidores civiles o funcionarios públicos por incumplimiento de sus respectivas funciones y obligaciones. Esto conlleva a un procedimiento de deslinde de responsabilidad, servidores civiles o funcionarios públicos y funciones y obligaciones. El alcance del procedimiento administrativo disciplinario son hechos que son evaluados a partir del procedimiento administrativo sancionador. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, tardanzas,
ausencias injustificadas, negligencias en el desempeño de funciones, incumplimientos administrativos, actos de corrupción, uso indebido de bienes, sobornos, uso indebido del cargo, conductas de naturaleza sexista, por ejemplo, o actos de hostigamiento sexual. Eso ya configura hechos que son evaluados a partir de los respectivos procedimientos administrativos sancionadores, conocidos como procedimientos PAS. Ahora, dentro del procedimiento administrativo disciplinario hay una serie de actores, y estos actores son el apoyo administrativo del procedimiento administrativo disciplinario, es decir, la Secretaría Técnica, los administrados, que son servidores civiles y ex servidores civiles de la entidad pública, las autoridades administrativas, estamos hablando de la autoridad instructora, pero también de la autoridad sancionadora, de la que ya hemos comentado en los minutos previos. Por otro lado está la autoridad del procedimiento recursal. Estamos hablando de la Oficina de Recursos Humanos y, propiamente dicho, del Tribunal del Servicio Civil. Ahora, ya en este cuadro que condensa la participación de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, es solamente una recapitulación o recapitular algo que ya habíamos estado comentando en los minutos previos, como era el tipo de amonestaciones, ya sea desde verbal, escrita, suspensión y destitución, y las diferentes instancias, primera y segunda, en la cual se instruía, se sancionaba y se oficializaba la misma. Es decir, el jefe de recursos humanos y el titular de la entidad pública en primera instancia puede modificar la sanción propuesta y variar la sanción por una menos grave de considerar que no existe en su momento mérito oportuno propicio para ello. Por otro lado están las autoridades del procedimiento administrativo, ¿no? Para, en su momento, tener en cuenta a los funcionarios públicos, a las comisiones ad hoc. Estamos teniendo con respecto a eso al gobierno nacional, donde está el órgano instructor, las comisiones ad hoc, están conformadas por 2 funcionarios de rango equivalente, el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, y está el órgano sancionador en la entidad pública. Hay un órgano instructor y un órgano sancionador. Y la máxima autoridad de un órgano sancionador en una entidad pública en el Estado peruano es el titular del sector. En el escenario de los gobiernos regionales y locales, hay también el órgano instructor, en la cual participa directamente el jefe inmediato del servidor público. Hay un órgano sancionador, una comisión ad hoc, constituida por 2 miembros elegidos entre los directores de la entidad de rango inmediato inferior, y hay o un jefe o responsable de la Oficina de Recursos Humanos en sí. En cuanto a la estructura y fase del procedimiento administrativo disciplinario, tenemos desde las actividades preparatorias, el inicio, el documento que contiene la imputación de cargos, notificación al servidor, la fase instructiva, y la segunda fase, que es una parte muy importante, que es la fase sancionadora. Pero entre la fase instructiva y la fase sancionadora hay un informe del instructor. Y una vez acabada la fase sancionadora, habrá una sanción en la cual se sancionará al servidor público o habrá un archivamiento de la investigación, y de ser necesario, habrá la posibilidad de que pueda acudir a una segunda instancia. La prescripción, ya la habíamos comentado, que es una situación muy delicada, muy concreta en sí, porque estamos hablando que la prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario tiene la temática de que prescribe a los 2 años calendario luego de cometida la falta y 1 año calendario luego de tomar en conocimiento por la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus respectivas veces, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la vigencia del inicio del procedimiento administrativo a lo largo del tiempo. El íter
y el íter procesal, el íter administrativo del proceso. Desde las actividades preliminares, el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y los diferentes supuestos que se pueden presentar conforme a la prescripción que se solicita. Por lo tanto, hay prescripciones para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y eso en sí nos conduce a la prescripción del inicio del procedimiento administrativo disciplinario no solamente para los servidores en la actividad, sino también en su momento para los ex servidores. Y para los ex servidores son 2 años desde que la entidad conoció de la comisión de la infracción. Pasó ese tiempo, no instauró un procedimiento administrativo disciplinario contra el ex servidor, simplemente ya no lo puede hacer. Y en ese proceso habla de investigaciones preliminares hasta el respectivo inicio de los procedimientos administrativos disciplinarios. Ahora, estamos también en la figura de la eficacia de las sanciones administrativas. Estamos hablando que muchas veces de la notificación es una comunicación de la sanción administrativa de manera personal. Estamos hablando de la eficacia para el servidor y la entidad pública, de que todo esto se escribe en el legajo, ¿no? Será pues la Oficina de Recursos Humanos quien anotará las sanciones en el registro personal del servidor civil en su legajo y habrá una inscripción en el Registro Nacional de Sanciones. En esa Oficina de Recursos Humanos se va a registrar la sanción administrativa, ya sea de suspensión en primer lugar, en segundo lugar de destitución o inhabilitación, y la resolución administrativa será notificada al servidor civil. Por otro lado, hay un escenario justamente que está completamente abocado hoy en nuestro país y que tiene que ver abiertamente justamente con una muestra de lo que hoy día todos conocemos como el régimen disciplinario del servicio civil propiamente dicho. Nos estamos refiriendo a que el procedimiento administrativo disciplinario es un procedimiento administrativo sancionador en sí. Es un procedimiento administrativo disciplinario que se rige por normas especiales y siendo un procedimiento especial, la propia ley de procedimiento administrativo general determina que se rige por la normativa de la materia, es decir, por la normativa del caso. Por otro lado, estamos hablando del régimen disciplinario del servicio civil, OPAC, tiene su origen en el texto único ordenado de la LEPAC, dado que hay un procedimiento sancionador, sí, en su artículo 245, numeral primero, en el cual dice que las disposiciones de este capítulo, es decir, el procedimiento sancionador disciplinario, es decir, en su momento, ¿no? Sancionador, disciplina o la facultad que se le atribuye a cualquiera de las entidades. Pero ya en el artículo 245 específicamente se menciona que la potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa de la materia. Ahora, si hablamos de la especialidad de la ley del servicio civil, hay que tener en cuenta que su reglamento contiene que serán las autoridades quienes resuelvan las cuestiones que conozcan en el ámbito de su competencia, de acuerdo a lo señalado por la Constitución o la Ley de Servicio Civil y sus normas de desarrollo, que no se pueden aplicar los principios, normas y reglas específicas de otros regímenes, y justamente teniendo en cuenta, salvo remisión expresa. Ahora, en otro caso muy concreto, se refiere a lo que se conoce como responsabilidad administrativa disciplinaria del servidor frente a su entidad pública, para la cual labora, para la cual presta servicios, para la cual trabaja. Este régimen comprende desde faltas, pero también de sanciones y el procedimiento para su determinación y en su momento su respectiva aplicación. Por lo tanto, la sanción administrativa disciplinaria de los servidores civiles no enerva las consecuencias funcionales, civiles y o penales de su actuación, pues en su momento estas se rigen por sus propias normas.
En el ámbito subjetivo, hay sujetos a quienes sí se le aplica un régimen disciplinario de la ley del servicio civil. Directamente se aplica este régimen de la ley de servicio civil a los servidores de los decretos legislativos número 276, decreto legislativo 728, que es el régimen laboral de la actividad privada en el sector público, y aquellos que trabajan bajo los alcances del decreto legislativo 1057, ley conocida como los contratos administrativos de servicios o contratos CAS. Supletoriamente, será aplicable para carreras especiales y servidores de entidades que son excluidas del régimen del servicio civil, y hay que tener en cuenta que los funcionarios públicos de elección popular, como por ejemplo un alcalde, de manera directa y universal, se encuentran justamente excluidas de la misma. También está lo que se conoce como principios de licitud, que se presume que el servidor civil actúa conforme al ordenamiento jurídico. Si inicia el procedimiento administrativo, solo si existen suficientes indicios de lo contrario. Ya el artículo 246 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, LEPAC, manifiesta que las personas, taxativamente, la potestad sancionadora de las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios. Principio de licitud. Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencias en contrario. En cuanto a las faltas, estamos hablando de conductas, ya sea por acción u omisión, de manera voluntaria o no. Están previstas en la norma como tipicidad, legalidad, lo cual contraviene prohibiciones, obligaciones y deberes debidamente establecidos. ¿Cuáles serían los ejemplos de faltas previstas en la ley del servicio civil? Por ejemplo, la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores. El incurrir en actos de violencia grave, indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior, del personal jerárquico y de los compañeros de labor. Impedir el funcionamiento del servicio público. Otro es realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo o a través del uso de sus funciones y de los recursos de la entidad pública. La discriminación por razones de raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica. El hostigamiento sexual cometido por quien ejerce autoridad sobre el servidor civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública. Bien, un ejemplo de faltas previstas en la Ley de Servicio Civil, el incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo, la afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil, así como actuar o influir en otros servidores para obtener beneficio propio o beneficio para terceros. Las sanciones están taxativamente contempladas y son desde amonestación verbal de palabra, amonestación escrita, suspensión de un día a 12 meses y la más grave, que es la respectiva destitución del puesto de trabajo. En cuanto al principio de tipicidad, demanda el siguiente análisis, es decir, a las entidades públicas, tanto al momento de iniciar el procedimiento administrativo disciplinario como al momento de resolver la imposición de una sanción, se debe señalar de manera expresa cuál es la norma o la disposición que se ha incumplido en su momento. Es decir, a los funcionarios y a las autoridades del procedimiento la obligación de realizar una operación de subsunción, expresando así los fundamentos por los que razonablemente el hecho imputado se adecúa al supuesto previsto como falta. Como es lógico, la descripción legal debe concordar con el hecho de que se le atribuye al servidor público. Ahora,
¿Cómo se va a determinar la sanción? Ya, de manera normativa. Y para eso tenemos que acudir al artículo 103 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Porque una vez determinada ya la responsabilidad administrativa del servidor público, el órgano sancionador debe, en primer lugar, verificar que no concurra alguno de los supuestos eximientes de responsabilidad. El tener presente que la sanción debe ser razonable, por lo que es necesario que exista una adecuada proporción de esta y la falta que se ha cometido. Una vez determinada la responsabilidad administrativa del servidor público, el órgano sancionador debe, en primer lugar, graduar la sanción observando los criterios previstos en los artículos 87, 91 de la Ley del Servicio Civil. Pero la subsanación voluntaria por parte del servidor del acto o de la omisión imputada como constitutiva de la infracción con anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento sancionador puede ser considerado en su momento como un atenuante de la responsabilidad administrativa disciplinaria, así como cualquier otro supuesto debidamente acreditado y motivado. En cuanto al principio de culpabilidad, la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. La culpabilidad supone que el infractor debe haber sido consciente de la falta y haberla cometido con intencionalidad, voluntad o por lo menos con su respectiva negligencia. Pero ¿cuáles son los eximientes de la responsabilidad administrativa disciplinaria? El artículo 104 del reglamento nos dice lo siguiente: su incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente. En caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, la acción es de un tercero o, en su momento, de carácter externo. Bien, se habla mucho dentro del artículo 104 del reglamento de la Ley del Servicio Civil del ejercicio de un deber legal que tiene que ver muchas veces con la función, con el cargo o con la comisión encomendada, teniendo en cuenta que muchas veces el error inducido por la administración a través de un acto o disposición que muchas veces es desde confusa o incluso hasta ilegal. Ahora analizamos el principio de proporcionalidad, porque toda sanción debe ser proporcional a la falta cometida. Y para todo ello hay unos criterios para guardar la imposición de la sanción. Implica una grave afectación de los intereses generales o de los bienes jurídicamente protegidos por el Estado peruano, así como ocultar la falta o impedir su descubrimiento o el grado de jerarquía y la especialidad en su momento del servidor. Por lo tanto, la sanción debe ser proporcional a la falta cometida. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en su momento criterios para graduar la imposición de una sanción, como son circunstancias en que se comete la infracción, la concurrencia de varias faltas, la participación de uno o más servidores, ¿no? Eso es justamente lo que nos lleva a entender justamente esta situación que por ya es en sí justamente gravitante, pero que al mismo tiempo preocupante dentro del escenario justamente del derecho administrativo y del derecho no solamente que tiene que ver con el procedimiento administrativo disciplinario, sino con este procedimiento administrativo sancionador. Porque como hemos estado analizando a lo largo justamente del presente seminario altamente especializado, lo que nos interesa justamente en este capítulo es justamente enfatizar ese rol que hay dentro del Estado, dentro justamente de las entidades públicas, indistintamente de su nivel, ya sea del gobierno central
de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales, municipales o a nivel provincial o distrital, y esas sanciones. Es en sí el procedimiento administrativo sancionador. En su momento, más allá de analizar las faltas que están debidamente, positivamente, taxativamente consagradas en la ley y en el reglamento de la ley de servicio civil, tiene que ver con esa tónica justamente de licitud, ¿no? Pero tiene que ver con lo que va a conllevar a un régimen disciplinario que ya está contenido justamente dentro de la ley de servicio civil. Pero lo que es más importante, ¿cómo se sanciona? ¿No? Es cierto, tenemos responsabilidades administrativas disciplinarias, pero ¿cómo se aplica la sanción? Entonces, ese procedimiento sancionador es el que más nos interesa. Y no solamente porque esté contenido ya en la ley de servicio civil, la ley 30.057 y su respectivo reglamento, sino que también hay que tener presente lo que está contenido en la Ley General de Procedimientos Administrativos Generales del Perú, la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque ahí en sus diferentes articulados, en sus diferentes artículos, está debidamente contenido justamente este marco rector de lo que hoy día conocemos justamente en nuestro país como la aplicación, instauración justamente de los procedimientos administrativos disciplinarios y de los procedimientos administrativos sancionadores. Porque lo que interesa es eso, cómo se ejecuta, cómo se instaura, cómo se lleva a cabo en sus diferentes fases este procedimiento administrativo sancionador. Porque es ahí en donde se va a cursar el desarrollo pleno del procedimiento administrativo disciplinario por sus normas de carácter especial. Solo así vamos a tener la eficacia de estas sanciones administrativas que se van a imponer. Y estas sanciones no se ejecutan solas, porque una sanción se notifica al infractor que cometió justamente el hecho. Y para justamente tenerlo en cuenta, esas notificaciones se hacen de manera personal. Hoy en tiempo de pandemia o COVID se tendrán que hacer tal vez por algún dispositivo alterno, correo electrónico, el intranet de la entidad pública. Teniendo en cuenta para ello que debe ser eficaz para el servidor civil y también para la misma entidad pública. Pero para ser más enfático, tener constancia de lo que ocurrió en un evento en el futuro cercano, mediano o lejano, estas sanciones administrativas impuestas se van a inscribir en el legajo del servidor público. Y será la Oficina de Recursos Humanos de la entidad quien va a anotar esas sanciones impuestas en el registro personal individual que tendrá cada servidor civil en la entidad pública en la cual labora, en la cual presta servicio civil, en la cual trabaja, es decir, su legajo. Por consiguiente, habrá una inscripción en el Registro Nacional de Sanciones. Ahí, en ese famoso Registro Nacional de Sanciones, se va a registrar todas y cada una de las respectivas sanciones administrativas, desde las más leves a las más graves. Desde una simple, justamente, inhabilitación, suspensión o destitución, teniendo en cuenta que estas resoluciones serán en su momento debidamente notificadas y puestas en conocimiento al servidor público para que sepa que se le está, en este caso, acusando, de que se le está, en este caso, imputando administrativamente el acto. Más allá de las prescripciones y de la estructura de las fases, tengan muy en cuenta ya para ir concluyendo que dentro de la estructura y fase del procedimiento administrativo disciplinario, una vez que se le instauró al servidor civil la fase instructiva, posteriormente vendrá correlato la fase sancionadora. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta
esa relación, esa conectividad, esa conexión dentro de la estructura y fase del procedimiento administrativo disciplinario, porque no hay fase sancionadora si es que no hubo fase instructiva previamente. Y será la fase sancionadora en la que, una vez recogido, y reitero y recapitulo una vez más, que teniendo en cuenta el informe del instructor o del órgano instructor, será en la fase sancionadora quien se va a determinar si se sanciona al servidor o simplemente se le va a archivar el proceso o la denuncia que se le ha formulado dentro de las actividades preparatorias y que fueron en su momento tenidas en cuenta inicialmente en la fase instructiva del mismo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y muy presente en todo momento, ¿no? Porque eso es lo que nos deriva justamente de las sanciones administrativas y que ha sido objeto justamente del temario, ha sido propio justamente del seminario especializado en Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador que hemos estado abordando justamente el día de hoy, gracias a la cordial, gentil invitación académica que en su momento ha sido realizada por ENCAC, y en la cual les agradezco habernos acompañado a lo largo de la presente jornada académica y seminario con la finalidad de poder habernos adentrado a conocer más a detalle el escenario de los procedimientos administrativos sancionadores en el Perú. Con esto quiero agradecer amable y gentilmente la cordial y gentil invitación académica que en su momento me ha sido formulada por la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional del Perú, ENCAP, despidiéndose de ustedes amable y gentilmente el expositor hasta otra oportunidad académica, Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctorando en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, España. Que tengan cordiales y muy buenas noches. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Bien, doctor Jorge, muchas gracias. Nos reencontramos en una próxima transmisión. Muchas gracias.